Muy buenas noches, amados hermanos y amigos que nos escuchan en esta hora. Gracias damos a Dios por permitirnos estar con ustedes en esta ocasión desde Piedras Negras, Coahuila. Gracias por sintonizarnos y por estar allí pendiente de esta acción maravillosa que Dios nos da el privilegio y la oportunidad de poder estar con ustedes, mis amados hermanos. Un saludo fraternal, un abrazo fraternal para cada uno de ustedes desde Piedras Negras, Coahuila. Este es su servidor César López. Dios les bendiga, mis amados hermanos, y como pues podrán ver, hermanos, vamos a empezar con nuestro tema que se titula Orad sin cesar. Orad sin cesar, y lo encontramos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Dice la palabra de Dios: orad sin cesar. Vamos entonces a orar nosotros para poder empezar con este tema. Oremos. Padre eterno, gracias te damos, Señor, por el privilegio que nos da de poder estar con nuestros hermanos, de poder, Padre, estar una vez más predicando tu palabra. Gracias damos a nuestros hermanos que nos escuchan, a nuestros hermanos que nos dan la oportunidad de poder transmitir desde esta su radio, Señor, esta su radio amiga, Padre, que es un mensaje de amor para salvación. Esperamos, Padre, que tu palabra nos pueda edificar y pueda ayudarnos, padres, a crecer diariamente en lo espiritual, bendito Dios. Padre Celestial, nos quedamos en tus manos y es en Cristo Jesús porque oramos y damos gracias por todo. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, orad sin cesar. El cristiano, mis amados hermanos, debe de estar constantemente en oración con nuestro Dios. Bueno, en esta oportunidad que encontramos aquí al apóstol Pablo, exhortando a los hermanos en Cristo, de igual forma nos exhorta a nosotros a que debemos orar sin cesar. Él decía a los hermanos y nos dice a nosotros, orad sin cesar. Hermanos, se dice que es en el griego orar sin interminación o que no permita que intervengan interrupciones entre los tiempos de oración. ¿Sí? Eso es orar sin cesar. No hay interrupción cuando nosotros estemos orando. Que no haya, que ninguno nos estorbe, ¿verdad? Sino que estemos orando a Dios sin interrupciones. Una oración continua. Pablo, mis amados hermanos, sabía que la oración es el respirar del cristiano. Cuando el cristiano ora, el cristiano se siente libre. Es como cuando va a un campo o a un bosque donde hay muchos árboles y hay mucho aire y empezamos a abrir nuestros brazos y a respirar aire puro, aire que satisface nuestros pulmones, lo limpia de todo aquella contaminación, se puede decir, del aire que hay en la ciudad. Así es la oración para el cristiano. Es el respirar del cristiano. Es la que nos sostiene, la que nos acerca al Padre. El apóstol Pablo sabía que la oración era la llave para abrir la puerta de la libertad espiritual. Cuando nosotros oramos, cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, hablando con Dios a través de la oración, sentimos, hermanos, que la puerta de la libertad espiritual se abre para nosotros. Es un privilegio estar en la presencia de Dios, platicando, hablando con nuestro Padre Celestial. La oración es fundamental, mis amados hermanos,
para detener el desánimo. ¿Por qué hay tanto desánimo en la iglesia, en nosotros? Porque no somos hombres ni mujeres de oración. La oración entonces es fundamental para detener el desánimo, el desaliento, la tristeza y para atraer las bendiciones del Señor, ¿verdad? Para eso es la oración, mis amados hermanos y amigos que nos escuchan en esta hermosa noche. Y además de esto, mis hermanos, además de tener el desánimo, el desaliento y la tristeza, y para traer las bendiciones del Señor, también nos sirve para desechar toda obra de maldad, toda obra de concupiscencia que esté haciendo en nuestro corazón. Esas obras de la carne, mis amados hermanos, que la concupiscencia de nuestro corazón está maquinando. Por eso, hermanos, la oración es fundamental para el cristiano, porque estamos en constante comunicación con Dios. Nos trae entonces, esa comunicación nos trae conocimiento de Él. En la oración es donde conocemos a Dios y conocemos su poder. Hermanos y hermanas que nos escuchan, Dios desea de sus hijos constante comunión con Él. ¿Sí? No seamos unos hijos ermitaños, no seamos unos hijos aislados que no quieren hablar con su padre, con sus padres, que no quieren estar platicando con ellos. ¿De acuerdo, hermanos? En mis tiempos de niñez teníamos una mesa donde nos reuníamos o comíamos en la sala, y era allí cuando empezábamos a platicar en la comida. Casi muchas personas no les gusta platicar cuando están comiendo, pero es la oportunidad que tenemos como familia de encontrarnos, de reencontrarnos con nuestros seres queridos, es en la comida, mis amados hermanos, cuando estamos comiendo. Y es allí la oportunidad que se nos da para platicar con los miembros de la familia, con los hijos, con los padres, con nuestra madre. Entonces, mis amados hermanos, así como nosotros tenemos comunicación o queremos tener comunicación con nuestros hijos, con nuestros padres, Dios desea de nosotros, sus hijos, que tengamos constante comunicación, no solo cuando tenemos necesidad, o solo los días domingos, ¿verdad? Porque a veces nosotros oramos nada más los domingos cuando vamos a la iglesia o cuando tenemos alguna necesidad urgente. Dios quiere, hermanos, escucharnos y tener una relación con nosotros. ¿Cuándo? Todos los días de la semana. Todos los días, los 7 días de la semana. Las 24 horas del día. Hermano, hermana que nos escucha, amigo, no dejemos de orar. No apaguemos el Espíritu de Dios. Porque con la oración, mis amados hermanos, podemos abrir grandes puertas y veremos la victoria en nuestra vida. Eso hace la oración. Cuando nosotros nos consagramos a Dios, cuando nosotros hablamos con Dios día y noche. Hermanos y hermanas, testimonio tenemos para dar a conocer de cuántos o cuántas dificultades, cuántas bendiciones hemos tenido por la oración.
por la oración, mis amados hermanos. No dejemos de orar, porque así vamos a abrir puertas y la victoria va a estar en nuestra vida. Por supuesto, mis amados hermanos, que el único que puede hallar alivio y aún regocijarse en tiempos de angustia y tristeza, vamos a ser nosotros los que oramos, los que estamos en constante oración con nuestro Dios. Vamos a ir a Romanos y mire lo que nos dice la palabra de Dios allá en Romanos. Abra conmigo su Biblia en Romanos capítulo 8. Dice la palabra de Dios en el versículo 28, mis amados hermanos. Dice la Biblia: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dice el apóstol Pablo que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y los que aman a Dios, mis amados hermanos, son los que están en constante comunión con Dios. Son los que están en constante oración con Dios. El versículo 35 en adelante de capítulo 8 dice la palabra de Dios: de aquellos que están en constante comunión, aquellos que están en constante comunicación con Dios. El apóstol Pablo les dice y nos dice, hermanos: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Versículo 37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Versículo 39. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Los que estamos en oración, los que estamos en comunión, los que platicamos con Dios a diario, con nuestro Padre, el apóstol Pablo dice: ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Tribulación o angustia o peligro o hambre o desnudez? El apóstol Pablo, mis amados hermanos, él no era como usted y como yo, que tenemos un trabajo, que tenemos una casa, que tenemos privilegios en esta vida. Tenemos un carro, qué sé yo, ¿verdad? Tenemos una cama, tenemos alimento, que nunca nos falta nuestro alimento en la mesa. Pero el apóstol Pablo, mis hermanos, no era como nosotros. El apóstol Pablo era un predicador, un evangelista que pasaba de ciudad en ciudad. Y él, hermanos y hermanas, no esperaba o no sabía qué era lo que le esperaba en aquella ciudad donde iba a ir. Y por eso el apóstol Pablo da una fortaleza a los hermanos en Roma y le dice: ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién? Pero era para aquellos que estaban en constante oración, en constante comunión con el Padre. Tribulación. ¿Cuántas tribulaciones tuvo que pasar el Pablo? ¿Cuántas angustias? ¿Cuántas persecuciones? Mis amados hermanos, hambre, desnudez,
peligro, espada. Y el apóstol Pablo en el versículo 39 dice: ni lo alto ni lo profundo os podrá separar del amor de Dios. En el versículo 37 dice el apóstol Pablo: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó, por medio de aquel en el cual estamos en plena comunión con Él a través de la oración. Antes somos más que vencedores, porque estamos en comunión con Dios, con nuestro Padre Celestial, mis amados hermanos. Es aquel que hace notorias sus necesidades y deseos ante el trono del Padre Celestial. Nosotros como cristianos debemos de hacer notorias nuestras necesidades, porque el apóstol Pablo dice: antes somos más que vencedores. Más adelante, allí en el versículo 18, el apóstol Pablo da la instrucción y dice: estad siempre gozosos. Es seguida inmediatamente de esto, ¿verdad? Orar sin cesar. En este caso se usa para oración, la oración. La palabra más amplia que existe es la oración, ¿sí? En Filipenses tenemos un sinónimo con relación a esta palabra: oración. Incesantemente orad. En Filipenses capítulo 4, vamos a ir allí, mis amados hermanos, abra conmigo su Biblia y vamos a Filipenses capítulo 4, versículo 6. Dice la Biblia en Filipenses capítulo 4, verso 6, dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. ¿Sí? Con acción de gracia. Lo que Pablo quería decir, hermano, o quiere decir en este pasaje, es: no debe haber disminución en la regularidad, del hábito de mantenerse aferrado a la mano de Dios. Es decir, que debemos de estar agarrados de la mano de Dios, aferrados de la mano de Dios. En medio de todas las circunstancias de la vida, debemos de estar allí, agarrados de la mano de Dios. No importa las circunstancias que estemos pasando, no importa si estamos en bien, si estamos en prosperidad o si estamos padeciendo, pero debemos siempre de estar en comunión, orando a nuestro Dios, en oración con Dios, platicando con Dios. Si estamos en circunstancias buenas, debemos de platicar con Dios, agradecerle a Dios por lo que Él nos ha dado. Y si estamos en circunstancias difíciles, debemos de orar con Dios, hablar con Dios, orar a nuestro Padre Celestial sin cesar. Dice en Romanos capítulo 12, versículo 12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración, ¿sí? Constantes en la oración, es decir, que el apóstol Pablo aquí pone las dos circunstancias de la vida. Gozosos en la esperanza. En la esperanza, hermanos, que tenemos
delante de nosotros. A veces se nos presenta un tiempo lleno de paz, lleno de alegría, lleno de prosperidad, y por eso debemos estar constantes en la oración. Y a veces se nos presenta el sufrimiento con la tribulación, se nos presenta la desdicha, y debemos de estar en constante oración. No sé por qué a veces muchos de nosotros nos preocupamos tanto por las cosas materiales que no buscamos las cosas o no buscamos a Dios en oración, sino que empezamos a lamentarnos y empezamos a decir, ¿qué va a ser de nosotros? ¿Cómo voy a solucionar esto? ¿Cómo voy a hacer para hacer esto? Tengo tantas deudas, tengo tantos compromisos. ¿Cómo hago para solucionarlos? Y dejamos de lado a Dios. En vez de orar a Dios, en vez de buscar a Dios, que Él sea quien nos ayude, porque Él es el único que nos puede ayudar, nos puede solucionar nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestras enfermedades. Constantes en la oración. Así debemos de estar, mis amados hermanos, orando a Dios siempre, constantes, no parar de orar, ya sea que estemos gozosos o que estemos sufridos por la tribulación. También en Efesios, vamos a ir al libro de Efesios, capítulo 6, versículo 18. Dice la Biblia, mis amados hermanos y amigos, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego. Perdón, estoy en el versículo 16, el versículo 18 de Efesios capítulo 6, versículo 18, dice, orad en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Mis amados hermanos, el apóstol Pablo nos recomienda que no nos esforcemos nosotros mismos, que no nos preocupemos, que no nos llenemos de tensión, de estrés, por estar pensando cómo voy a solucionar mi vida. Porque tenemos al Padre Celestial, tenemos a nuestro Dios, que Él nos puede solucionar nuestra vida, nuestros problemas. Él da solución a nuestras dificultades. No entiendo entonces por qué a veces nosotros nos preocupamos tanto que nos da dolores de cabeza, que nos dan dolores de los hombros, porque estamos preocupados, nos da migraña, pero no buscamos a Dios. ¿Cuántas veces oramos a Dios por nuestras dificultades, por nuestras deudas, por nuestros problemas, por nuestras enfermedades, por nuestro trabajo, por nuestro gozo que tenemos en el Señor? ¿Cuántas veces, mis amados hermanos, el apóstol Pablo tenía autoridad para exhortar, así, puesto que él mismo dio el ejemplo, ¿sí? El apóstol Pablo dio el ejemplo y por eso él tiene esta autoridad de exhortarnos a nosotros. Allá en Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10, dice la palabra de Dios, mis amados hermanos, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10, dice, orando de noche y de día, dice el apóstol Pablo, con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Fíjese, mi amado hermano, lo que hacía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo
dice que oraba de noche y de día. Y no únicamente oraba como tal vez lo hacemos nosotros, que hacemos una oración tal vez sin insistencia, nada más pedimos una sola vez por esta o por Y o por X petición que tengamos. Pero el apóstol Pablo dice a los tesalonicenses que él oraba de día y de noche con gran insistencia para poder ir a verlos y poder así confortar sus corazones con lo que le hacía falta a ellos. ¿Cómo es nuestra oración? Pues el apóstol Pablo nos da ejemplo de cómo debemos orar. Dice que él oraba noche y día con gran insistencia, Mis amados hermanos, ¿cómo oramos nosotros? ¿Oramos por orar? Oramos con gran insistencia por la petición que tenemos en nuestros corazones. El apóstol Pablo también nos habla ya en 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 11, nos dice: por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. El apóstol Pablo oraba por sus hermanos. Dice, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros. ¿Cuántas veces oramos nosotros por nuestros hermanos? Yo creo que no oramos ni por nosotros mismos, ni por nuestras necesidades, ni por nuestros gozos, por nuestras bendiciones que Dios nos ha dado. Ahora sí vamos a orar por nuestros hermanos, ¿verdad? Hermanos, debemos de preocuparnos también por nuestros hermanos en nuestras oraciones. Poner a nuestros hermanos delante de Dios, hacer peticiones por ellos para que Dios conforte, llene sus corazones y puedan ser bendecidos tanto espiritual como físicamente en su vida cotidiana. El apóstol Pablo lo hacía. ¿Por qué no lo hemos de hacer nosotros? Tenemos otro ejemplo del apóstol Pablo allá en Efesios capítulo 3, versículo 14. Dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 3, versículo 14, mis amados hermanos: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo doblaba sus rodillas, oraba arrodillado, humillado delante de Dios, para que Dios, hermanos y hermanas, le concediera las cosas que él estaba pidiendo. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, nos dice: orad sin cesar. Debemos orar sin cesar. Orar sin cesar. Del griego que se usa la palabra sin cesar. Para una persona con una que tiene una tos seca, ¿verdad? Y por los resfriados que ha tenido. Pero también se usa, hermanos, sin cesar, para un ataque militar. ¿Cómo se hace un ataque militar? Pues, hermanos, si los militares o dejan de atacar, ellos van a ser atacados y van a ser muertos, destruidos por el enemigo. Orar sin cesar se refiere a un ataque militar que deben de atacar, ¿verdad? Por eso, hermanos, la oración debe de tener la idea que es persistir en las
en las peticiones que hemos hecho a Dios, persistir en ellas, en la oración. La palabra oración está en tiempo presente aquí en este versículo y lleva la idea de la oración habitual, de que todo el día esté orando a Dios. Eso es la oración que Dios nos pide. Siempre estar dispuestos y listos para orar. El agradecer a Dios en caso de problemas, debemos orar. Cuando se acerca o cuando se carece de sabiduría, hay que orar, rogar a Dios, orar en los tiempos establecidos y en los tiempos no declarados. Siempre hemos de estar listos y dispuestos para orar. Porque es hablar con Dios. Podemos hablar con Dios mientras trabajamos o mientras conducimos nuestro coche, y lo hemos de hacer tarde y mañana. Ya a mediodía debemos de orar y clamar a Dios, y Él dice que oirá nuestra voz, como dice allá en el Salmo 55. Vamos a leerlo rápidamente, mis amados hermanos. Salmo 55, versículo 17. Salmo 55, déjenme lo encuentro por aquí. Versículo 17. Dice el salmista: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Hermanos, Dios está dispuesto a oír nuestra voz siempre que nosotros aclamemos, hablemos con Él, siempre que nosotros queramos estar en comunión con Él. También dice Lucas capítulo 18, versículo 1, también le refirió una parábola, Jesús, que los hombres deben orar siempre y no desfallecer. Nosotros, hermanos, debemos de orar siempre. Debemos de estar dispuestos, de estar en oración siempre delante de Dios. Hechos capítulo 6, versículo 4 nos dice: pero nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. ¿Qué hacían los apóstoles? Los apóstoles no se entregaban al ministerio de la repartición de bienes y a la repartición de cuidar de las viudas, pues ellos eligieron a 7 hombres, a 7 varones llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, para que se hicieran cargo de esto, mientras tanto que ellos se iban a hacer o se iban a entregar a la oración y al ministerio de la palabra. Nosotros también, hermanos, debemos de entregarnos a la oración. Debemos de ser hombres y mujeres de oración. También el apóstol Pedro nos dice allá en Hechos capítulo, Lucas, ¿verdad? Lucas en Hechos capítulo 12, versículo 5 nos dice: Pedro se mantuvo por lo tanto en la cárcel, pero la oración constante era ofrecida a Dios por él, por la iglesia. Cuando Pedro estaba en la cárcel, Pedro oraba constantemente a Dios por la iglesia, ¿sí? Para que la iglesia siguiera, para que la iglesia persistiera, perseverara en el camino del Señor. Eso hacía el apóstol Pedro. Ya hemos leído Romanos capítulo 12, versículo 12, que nos dice: gozosos en la esperanza y en la tribulación, ¿verdad? Constantes en la oración.
orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. También lo hemos leído ya en Efesios capítulo 6, versículo 18. Con toda perseverancia debemos de hacerlo. Dice Colosenses capítulo 4, versículo 2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia. Mis amados hermanos, debemos de perseverar en la oración, orar sin cesar. La oración continua es un estado de constante comunión con Dios. No se permite la intervención de nada, ¿verdad? De grandes brechas entre los episodios de la oración. Dios, mis amados hermanos, tiene interés en las pequeñas áreas de nuestra vida. Y una de ellas es la oración. Dios está interesado de que nosotros oremos a Él sin cesar. Está interesado en que nosotros estemos con Él en comunión, que hablemos con Él. Eso a Dios le agrada. Él está interesado en esas áreas pequeñas de nuestra vida. No sacudir a nuestros hijos cuando vienen a nosotros, sino ponerle atención a ellos, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a Dios, hermanos, en oración, Él es como nuestro Padre, Él es como nosotros cuando recibimos a nuestros hijos, en esas pequeñas cosas que ellos hablan y dicen. Así también es Dios para con nosotros. Dios se complace cuando venimos a Él con las cosas pequeñas que tenemos en nuestro corazón para pedirle. Por eso, mis amados hermanos, las grandes personas de Dios en la Biblia perseveraron en sus tiempos señalados y en los tiempos no designados en la oración. Y ellos perseveraban. Abraham, Moisés, eran hombres de oración. Estos grandes hombres que muestra la Biblia oraban a Dios sin cesar. Daniel, mis amados hermanos, dice la Biblia que oraba 3 veces al día. Únicamente dice la Biblia eso. A lo mejor oraba más. José oraba bien. Todos estos grandes hombres oraban a Dios, tenían comunión con Dios a través de la oración. Nunca salió de la comunicación con el trono de la gracia. No, sino que siempre estaban allí. Por lo tanto, mis amados hermanos, nosotros también debemos de ser grandes hombres, grandes mujeres, y debemos de estar en comunión con Dios a través de la oración. Y siempre tenían un sentido de dependencia de Dios, porque ellos se sentían inútiles, se sentían que estaban solos y que no podían hacer las cosas por sí mismos, y por eso dependían de Dios. Hermanos, la pregunta que tenemos entonces para que usted medite en esta noche es, a través de lo que hemos hablado, es, mis amados hermanos, ¿cuánto dependemos nosotros de Dios? ¿Cuánto depende usted de Dios? Si nosotros dependemos de Dios, de seguro que nosotros vamos a estar orando, pidiendo, rogando a nuestro Padre Celestial. Amados hermanos, oremos sin cesar, ¿sí? Oremos a Dios sin cesar, porque Él se complace que nosotros vayamos hasta su presencia, al trono de la gracia, para hablar con Él. Esperamos, hermanos, que hayamos sido edificados y hayamos podido así estar en comunión con nuestro Dios, con nuestro Padre Celestial. Gracias por permitirnos a ustedes, hermanos, llegar hasta sus
hogares, llegar hasta allá donde están ustedes por este medio, mis amados hermanos. No se despede con nosotros, que es aquí en esta su radio amiga, mensaje de amor para salvación. Gracias, mis amados hermanos, por escucharnos. Gracias por permitirnos estar con ustedes en esta hora. Saludando a todos nuestros hermanos, amigos, familiares que encontramos por aquí, a nuestra prima Paola Herrera, Kenia Paola, saludos a Elsa, a Miguel Hoyos, también bendiciones para ustedes, son mis primos, allá mi hermana Elisa López en Bogotá, Colombia, de igual forma muchos saludos. De igual forma, gracias a nuestro hermano Jorge Pérez por permitirnos estar con ustedes, a nuestro hermano José, a nuestro hermano Carlos Andrés, a nuestro hermano Wilson, también saludos a nuestro hermano Margarito, a nuestro hermano Enrique, a todos nuestros hermanos que también hacen parte de este elenco de seguir aquí predicando la palabra de Dios en esta su estación favorita, un mensaje de amor para salvación. Bendiciones para cada uno de ustedes, mis amigos que también nos escuchan, y para cada uno de mis hermanos. Fue un placer haber estado con ustedes en esta noche. Dios les bendiga, se despide su servidor César López, que tengan una feliz noche y un descanso para sí, hermanos, y no se nos olvide de orar. No se nos olvide de orar también de orar por este siervo César López. Siempre téngame pendiente allí en sus oraciones, mis amados hermanos, para que el ministerio no tenga tropiezo y podamos así seguir predicando la palabra de Dios a través de este medio. Muchas gracias, mis amados hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes y hasta la próxima.